Y muchas gracias. Bueno, bienvenidos a una nueva sesión acá con Relieve. El día de hoy tengo el privilegio y el orgullo también de presentar a un compañero ecuatoriano que va a presentar su proyecto de tesis de maestría, el cual fue aceptado con unanimidad. Entonces, por eso me gustaría aprovechar que es un miembro de nosotros que lista un nuevo título a su hoja de vida. Entonces, es para estar orgullosos todos los que somos miembros de Relieve. Me gustaría presentar formalmente es al ingeniero ya maestro Oscar Sebastián Serrano, que estudió en la Universidad de Azuay en Ecuador, en Cuenca, original ecuatoriano. Eh, la maestría hizo en Ingeniería en Ciencias de Ingeniería, enfocado en movilidad sustentable, y va a presentar su tema de tesis del día de hoy, que es enfocado en Real Fuel Consumption in the Main Logistic Corridors in Colombia, que fue un proyecto que se trabajó también con Lógica allá en Colombia, Bogotá. Entonces, sin más que darle la palabra a Oscar y pues el tiempo es todo tuyo. Recordando a todos que la lógica y la metodología que vamos a hacer es que cualquier pregunta que tengan a lo largo de la presentación, suéltenla mediante el chat y al final de terminar la presentación vamos a continuar con todas estas preguntas. Listo. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Como justamente me acaba de presentar Antonio, muchas gracias por esa chévere presentación. Yo soy Oscar Serrano. Soy ya pues prácticamente maestro en Ciencias de la Ingeniería por el TEC de Monterrey. Les vengo a presentar, vengo a compartir con la Relieve lo que fue presentado con mi tesis de maestría aquí en el TEC, asesorada por el doctor Huertas, también con la colaboración de la doctora Jenny Díaz, del doctor Daniel Prato, de la maestra Lina Tavares. A lo que denominamos el proyecto fue consumo de combustible real en los principales corredores logísticos de Colombia. Como agenda de mi presentación tenemos una introducción, la metodología que seguimos, los resultados que obtuvimos y las conclusiones y trabajo futuro, pues que siempre sale de este tipo de proyectos y que todavía hay muchísimas cosas por hacer, ¿no? Entonces, para comenzar, tenemos que el modo dominante de transporte de carga a nivel mundial es justamente el terrestre. Y a pesar de que la flota de estos vehículos es muy pequeña en comparación con otros vehículos, esta es responsable de una gran parte de las emisiones de contaminantes hacia la atmósfera. Asimismo, los administradores de flota nos aseguran que un alto porcentaje de sus costos operativos se deben al uso del combustible de estos vehículos. Es por eso que nosotros vimos como necesario determinar justamente el consumo de combustible kilómetro a kilómetro en los diferentes tramos de nuestras carreteras, que pues en nuestros países en Latinoamérica tenemos una topografía muy variable, y justamente para poder identificar estrategias para poder reducir esos costos, como por ejemplo las autoridades ambientales puedan dar seguimiento a sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, las autoridades de gobierno puedan identificar oportunidades para mejorar su infraestructura, incrementar la competitividad y la productividad de sus países, y los mismos administradores de flota también pues puedan reducir los costos de esos que mencionábamos debido al uso del combustible. Y como uno de esos objetivos desde hace varios años, los administradores de flota, las empresas de transporte empezaron a utilizar los sistemas de telemática, de telemetría que comúnmente se conocen, ¿no? Estos en un inicio, pues por temas de seguridad, porque se robaban la carga, porque los vehículos también se robaban los vehículos o cosas muy similares, eran nada más utilizados justamente para rastrear su posición, ¿no? Darles un seguimiento permanente a su posición. Sin embargo, esta aplicación fue evolucionando. Tenemos ya que se empiezan a emitir alertas de mantenimiento predictivo, empiezan a emitir alertas de malos hábitos de conducción, exceso de revoluciones, de velocidad, etcétera. Y lo más importante, también se empiezan a monitorear las variables de operación de los vehículos. Esto a través de la lectura de la información del computador del mismo, que es enviada a la nube y administrada desde un computador central. Entonces, lo que nosotros propusimos con este trabajo fue justamente usar esta información para poder determinar el consumo de combustible kilómetro a kilómetro. Pero pues, y nos fuimos a revisar la literatura y vimos que efectivamente eso no se había hecho, no se ha hecho hasta ahora. Entonces,
pero que sin embargo sí, lo que sí se hace, y pues para eso también están estos sistemas ahora, es justamente determinar métricas relacionadas al uso de combustible, al ralentí también excesivo, que es común en esta clase de vehículos, sobre todo en los tractocamiones, vehículos pesados. También se está empezando a utilizar estos vehículos para caracterizar el movimiento de estos sistemas, perdón, para caracterizar el movimiento de los vehículos y personas dentro y fuera de las ciudades, etcétera. Sin embargo, pues el problema que nos encontramos fue que las variables, cuando leemos los reportes que entregan estos sistemas, las variables por lo general no se reportan con una frecuencia constante. Me refiero, por ejemplo, a la posición, a la velocidad del vehículo, tiene una frecuencia de un dato cada 20, 30 segundos, dependiendo, y pues eh, no nos permitía como que teníamos que ver una forma de poder trabajar con esa información para así poder llegar justamente a determinar el consumo de combustible kilómetro a kilómetro a partir de la información entregada por esos sistemas. Por lo que justamente nos propusimos el objetivo de este trabajo, que era pues el consumo de combustible real de vehículos de transporte de carga en los principales corredores logísticos de un país representativo, usando los datos de telemetría, con esto poder estimar las emisiones de CO2 y poder evaluar justamente la variación de acuerdo a factores externos que encontramos en nuestras regiones, en los vehículos que analizamos, como su edad, la pendiente de la carretera, la altitud, que ya les voy contando a continuación. Entonces tenemos la metodología propuesta. Como primer punto, seleccionamos una región representativa por sus condiciones retadoras, la topografía variable que esta tiene, y pues justamente seleccionamos a Colombia. Posteriormente, tenemos las vías principales por donde recorren estos vehículos, por donde se transporta la carga, a lo que se conoce como corredores logísticos. Para ello, monitoreamos vehículos de diferentes tamaños, de edades, tecnologías, etcétera, que circulan por estas vías, por estos corredores, a través de sistemas de telemática, telemetría, y con el respectivo análisis de datos, pues justamente evaluamos la variación que tiene este consumo respecto a otros factores, ¿no? La velocidad, la altitud, la pendiente de la carretera, etc. Entonces voy a comenzar por describir la región de estudio, pues justamente es Colombia, es un país en Sudamérica que está atravesado por 3 ramificaciones de la cordillera de los Andes. Sus carreteras alcanzan hasta casi los 4.000 metros sobre el nivel del mar, tienen pendientes muy pronunciadas, ya sea de subida o de bajada, y asimismo también igual cuentan con vías de 2 o 3 carriles en un solo sentido, totalmente planas igual, por donde justo en esta red vial se transportan más de 100 millones de toneladas de carga al año. Entonces, descrita la región de estudio, tenemos también pues las vías, la infraestructura vial seleccionada, que es lo que les mencionaba hace un momento, el Ministerio de Transporte los llama como corredores logísticos. Se refiere a pues toda infraestructura, en este caso de transporte terrestre, infraestructura vial, que permite el desarrollo básicamente del comercio del país. Tenemos 8 corredores logísticos, uno de ellos, por ejemplo, es el corredor que une el puerto de Buenaventura en el Pacífico con la capital Bogotá. También están los puertos en el Caribe, Barranquilla o Cartagena con el interior del país, Bogotá o Medellín. Los corredores que unen a las ciudades fronterizas, Cúcuta, Pasto con Ecuador o el puerto de Putumayo, en Puerto Asís, en Putumayo hacia el sur, pues igual con las ciudades del interior del país y la misma infraestructura vial pues que conecta a las diferentes ciudades. Entonces esto es lo que se conoce como corredores logísticos y los cuales pues tienen justamente vías de características muy variables, ¿no? Por ejemplo, tenemos justamente el corredor o la vía Buenaventura-Bogotá, que va desde los 0 metros a nivel del mar de altitud hasta los casi 2.500 que está Bogotá. Sin embargo, esta atraviesa las 3 ramificaciones de la cordillera de los Andes y se tiene una pendiente de carretera promedio del 0.5%. Por otro lado, tenemos igual el corredor, por ejemplo, de la ciudad de Caloto, que está en el departamento del Cauca, hacia Bogotá, que pues ya no tiene la parte de la cordillera occidental, pero sin embargo igual está la cordillera central y la cordillera oriental, la cual nos da también una pendiente positiva promedio del 0.25%. Y por otro lado, también vías que son completamente lo opuesto, ¿no? Entonces, creo que por aquí está también la importancia de siempre mantener o tener en cuenta la dirección
del sentido de los viajes, de los desplazamientos que se van haciendo, como por ejemplo aquí la vía Nousa hacia Villavicencio, que es una pendiente promedio negativa, ¿no? Entonces, también lo que vimos fue que el gobierno, por medio del Instituto Nacional de Vías, identifica cada kilómetro de sus vías principales, de esos corredores que ya habíamos mencionado, con esto que se conocen como postes de referencia, que muchos en nuestros países los vemos también en las diferentes carreteras, y que con esta información, estos nos pueden entregar la posición exacta de cada uno de estos postes, de cada kilómetro de las vías, con altísima precisión respecto a la longitud, a la latitud y a su altitud, lo cual más adelante va a resultar un poco, bastante relevante, mejor dicho, ¿sí? Listo. Como siguiente punto tenemos la flota de vehículos utilizados. Básicamente se tuvieron tractocamiones clase 8, 46 tractocamiones clase 8 de diferentes fabricantes y tecnologías de estándares de emisión, identificados por la regulación o por el reglamento del Ministerio de Transporte según su configuración. Estos correspondían a la configuración 3S3 o 2S2, los cuales identifican el número de ejes que tiene el tractocamión y el número de ejes que se tienen en el semi-remolque. Y fueron clasificados por diferentes tecnologías para su análisis, esto es decir, su fabricante, su modelo y su año modelo. Es decir, todos los vehículos que, por ejemplo, teníamos de la marca Kenworth, modelo T8 y año 2012, correspondían a una tecnología. Y así sucesivamente con las demás marcas y modelos encontrados. Posteriormente realizamos una campaña de recolección de datos. Esta se realizó justamente en conjunto con la empresa Navisaf, que presta estos servicios de telemática, de telemetría, que monitorean constantemente vehículos de diferentes empresas de transporte en el país. Se obtuvo acceso a 840 viajes realizados entre enero del 2018 y junio del 2020, lo que nos da un total de aproximadamente más de 3.5 millones de puntos de posición y velocidad. Y además que justamente los actores logísticos, las empresas que transportan y llevan carga, nos reportan en el Registro Nacional de Despacho de Carga del Ministerio de Transporte qué tanta carga llevan, ¿no? Cuántas toneladas de carga es transportada en cada viaje, de dónde hacia dónde. Y además, la capacidad máxima de carga de los vehículos, como les había mencionado, estaba establecida por el Ministerio de Transporte. Peso bruto vehicular de este vehículo es tantas toneladas. Lo que nos permite justamente a nosotros determinar el consumo específico de combustible desde dos perspectivas. Uno, desde la perspectiva vehicular, ¿no? ¿Cuántos litros por cada 100 kilómetros consume este vehículo? O pues lo que sea equivalente a su rendimiento, kilómetros por galón, litros por kilómetro otra vez, o como pues la métrica que más les guste, ¿no? Y desde la perspectiva de logística, pues también tenemos el consumo específico de combustible según la capacidad máxima de carga de vehículo. ¿Por qué consideramos la capacidad máxima de carga y no la carga transportada? Por la alta variabilidad justamente que hay en el tema de la carga que pueden llevar, ¿no? Existen casos todavía, aunque no es recomendable, pues que vehículos se van prácticamente vacíos, recorren largas distancias prácticamente vacíos, pero también pues hay otros casos en los que sí se aprovechan máximo y se llevan con su capacidad máxima de carga. Lo siguiente que hicimos fue justamente, como les mencioné anteriormente, el sistema de telemática no nos reportaba las variables segundo a segundo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la velocidad y la posición había mencionado un dato cada 20, 30 segundos. Entonces, lo que se hizo fue una interpolación lineal para poder obtener los datos con una frecuencia de 1 Hz. Un dato cada segundo. Esto pues porque comúnmente este tipo de trabajos, este tipo de proyectos cuando analizamos estos datos, los datos tienen que ser entregados al menos con esa frecuencia, 1 Hz. Y con ello también pudimos determinar altitud. Entonces, esto era un reto, fue porque justamente el sistema de telemática no nos entregaba los datos de altitud, nos entregaba nada más la posición en longitud y latitud. Esta posición ya fue justamente también ajustada a 1 hercio por medio de la interpolación lineal de forma muy similar, y la determinamos a través de la aplicación GPS Visualizer.
la cual tiene un modelo de elevación digital que pues se forma en función a varias bases de datos, entre ellas está la NASA, etcétera, que realizan esta toma de datos. Sin embargo, pues estos datos, los datos entregados por esta aplicación tuvieron que ser validados y lo hicimos a través de los datos que nos entregaba el gobierno para los diferentes postes de referencia que estaban kilómetro a kilómetro. Entonces, estos datos realizamos una correlación, una regresión lineal entre los datos estimados y los datos entregados por gobierno y veíamos que justamente existe una muy buena correlación y una pendiente pues cercana a 1, ¿no? 1 prácticamente, y pues que nos decía que podíamos aceptar los valores de altitud entregados por la aplicación GPS Visualizer. Y ya con los datos segundo a segundo, pues una de las primeras cosas que se pueden hacer es determinar el patrón de conducción, que básicamente es algo que nos describe ya cómo los vehículos son conducidos en una región determinada. En este caso estamos hablando de Colombia, en esos corredores logísticos. Y pues entre patrones de conducción tenemos los parámetros característicos, una lista de parámetros relacionados básicamente a la velocidad o la aceleración del vehículo. Tenemos el diagrama de bines de distribución de frecuencia de velocidad y aceleración. Tenemos el diagrama de frecuencia de bines de potencia específica vehicular, VSP, bajo los diferentes rangos de operación del vehículo, ya sea velocidad alta, es decir, mayor a 80 kilómetros por hora, velocidad media entre 40 y 80 kilómetros por hora, y velocidad baja, que es menor a 40 kilómetros por hora. Y finalmente, pues el que creo que todos conocemos es el ciclo de conducción, ¿no? Que justamente representa la forma también en cómo los vehículos se mueven a través de una serie de velocidad y tiempo. Finalmente, procedemos justamente a llegar al objetivo, que es determinar o estimar el consumo de combustible. Esto lo hicimos a partir ya con nuestra información de entrada de los datos de 1 hercio y las características de los vehículos analizados. Los insertamos en el modelo de dinámica de vehículo de Gillespie, el cual justamente nos dice que la energía consumida por el vehículo o la requerida por el vehículo es justamente la necesaria para vencer a las fuerzas que se oponen a su movimiento. Entonces, estas fuerzas las conocemos, son la fuerza de arrastre, la fuerza de resistencia a la pendiente, la fuerza de resistencia a la rodadura y las fuerzas inerciales, que pues están en función de la resistencia ejercida por los elementos rodantes. Y justamente, como vemos aquí, dos de estas fuerzas requieren el dato dependiente de la carretera. Entonces, para ello fue que resultaba relevante tener los datos de altitud y poder determinar la pendiente de la carretera segundo a segundo, según cómo se iban moviendo los vehículos. Y por último, pues este modelo nos entrega los datos de consumo de combustible con una frecuencia de 1 hercio, segundo a segundo, y los cuales son calibrados a través de un modelo de regresión lineal formado entre los datos estimados de consumo de combustible obtenidos por este modelo y los datos experimentales medidos por el sistema de telemática utilizado, donde un coeficiente de correlación, un coeficiente de determinación R cuadrado próximo a 1 nos indicaría que nuestro modelo incluye los factores más relevantes en el consumo de combustible y la pendiente de la línea recta obtenida nos serviría justamente como factor de calibración, a la cual de ahora en adelante también lo identificaremos como C sub F. Entonces, ya con nuestro modelo analizado, pues podemos determinar el consumo de combustible kilómetro a kilómetro en función del consumo específico de combustible, litro 100 kilómetro, litro 100 tonelada kilómetro. Esto pues haciendo el match con la información de GPS de posición reportada por el sistema de telemática y la ubicación de los postes de referencia. Entonces, tenemos la ubicación de estos postes y esta información obtenida con nuestro modelo y podemos determinar el consumo específico de combustible en cada kilómetro de la vía. Además, pues sabemos que también procedimos a evaluar el efecto que tiene la altitud en el consumo específico de combustible. Como ya dije antes, el modelo que utilizamos pues calcula o incluye la energía demandada en el vehículo por las diferentes cargas de la carretera, estas que se deben básicamente a la variación de la velocidad del vehículo debido a factores externos como la pendiente, el tráfico vehicular, etc. Y por lo que si nosotros analizamos, pues si no existieran cargas adicionales, este factor de calibración obtenido, la pendiente del modelo de regresión lineal aplicado, pues debería ser igual a 1, por lo que su variación justamente nos representaría el efecto de la altitud
si le valoramos en terrenos planos a diferentes rangos de altitud. Y pues obviamente este coeficiente, como su variación reflejaría las cargas adicionales, pues también decimos que aísla justamente el efecto que tendría el conductor en otros factores que influirían en el consumo de combustible, que son, que vienen del vehículo, ¿no? Por decirlo así. Finalmente, evaluamos el deterioro de las tecnologías de los vehículos utilizados y estimamos las emisiones de CO2. Esto a través de los viajes de larga distancia, del análisis de viajes y las lecturas del odómetro también reportadas por los diferentes vehículos. Entonces, según la tecnología considerada en base al fabricante, al modelo y al año modelo de los vehículos, evaluamos la variación que puede tener el consumo específico de combustible y la variación de este factor de calibración que evalúa el efecto de las cargas adicionales con respecto a la edad o uso del vehículo. Y la estimación de emisiones de CO2 la realizamos pues proporcional, que sabemos que son proporcionales al consumo específico de combustible debido al balance de masas que tiene la reacción que hay en el proceso de combustión, ¿no? Decimos que por cada litro de combustible se emiten 2.640 gramos de CO2 y estas emisiones pues pueden ser determinadas en diferentes métricas, ¿no? Nosotros consideramos gramos 100 kilómetros o gramos 100 toneladas kilómetro. Como resultados obtenidos, tenemos en primer punto el patrón de conducción. Tenemos la velocidad promedio en los diferentes puntos de la carretera, lo cual justamente en este mapa podemos ver que en las partes donde está montaña, los valores de velocidad promedio son mayores que cuando, por ejemplo, tenemos el terreno plano en la costa donde justamente esta velocidad puede ser mayor. Y tenemos los diferentes diagramas de patrón de conducción, como puede ser el diagrama de bienes de frecuencia de aceleración y velocidad, el cual nos dice que, por ejemplo, tenemos un alto porcentaje de tiempo que el vehículo está a bajas velocidades y a baja aceleración, y que asimismo la velocidad máxima que por lo general alcanzan estos vehículos, estamos hablando de 75-80 kilómetros por hora. Por otro lado, también tenemos el diagrama de frecuencias de bienes de potencia específica vehicular según los modos de operación. Lo que aquí quiero recalcar es que a alta velocidad se tiene prácticamente actividad nula y que a velocidad máxima se tiene un alto porcentaje de operación de estos vehículos en bienes de potencia específica vehicular muy cercanos a cero. Y por otro lado también el ciclo de conducción, que justamente una serie de velocidad-tiempo que nos representa cómo son conducidos estos vehículos en la región de interés. Y podemos ver que en los tres diagramas, en estos dos que vemos en esta diapositiva y en este de acá, lo que resaltaba es el alto porcentaje o el alto porcentaje de tiempo que los vehículos pasan en velocidad baja, es decir, en cero. Nosotros también obviamente verificamos que los datos analizados sean cuando el vehículo estaba encendido, por lo que vemos que estos excesivos tiempos de velocidad cero pues son debidos al excesivo uso de ralentí del vehículo, los cuales se deben pues a varias causas, ¿no? Hay una vieja práctica que tienen los conductores que es de dormir en el vehículo, encender el aire acondicionado y tener el motor encendido, ¿no? Entonces pues pasan horas y horas con el motor encendido, consumiendo combustible, y pues eso es lo que se representa a través de estos diagramas. Otro problema también que mencionábamos era el tema de las obras de infraestructura vial, de mejora de infraestructura vial, que hay muchas zonas de para y siga, ¿no? Que llegan los vehículos, se encuentran con que están arreglando la vía y pues el operador, el trabajador de la obra les dice, pues detente un minuto, que no es un minuto obviamente, se quedan esperando minutos y minutos hasta que puedan continuar el paso y por lo general se tienen los vehículos encendidos. Finalmente tenemos el análisis de consumo de combustible, que pues justamente aquí lo que vimos, tenemos el perfil de altitud de la vía Buenaventura-Bogotá, que les mencionaba hace un momento, y tenemos el consumo de combustible acumulado, ¿no? Que va aumentando según este viaje. Este es un solo viaje monitoreado de los que se tienen, y vemos que cuando existe pendiente positiva o subida, el consumo de combustible justamente incrementa drásticamente, ¿no? Vemos un incremento drástico, lo cual nos llevó pues a realizar este mismo análisis en todos los viajes monitoreados, y justamente veíamos que si realizábamos un modelo de regresión lineal entre los valores estimados y los valores de consumo de combustible acumulado medidos por el sistema de telemática,
la correlación obtenida o el coeficiente de determinación R cuadrado, pues era muy cercano a 1 y la pendiente de la carretera era mayor o igual que 1. Entonces nos decía que justamente nuestro modelo capta muy bien los factores que influyen en este consumo de combustible. Y pues además eso se repitió para todos los viajes, entonces veíamos que en la mayoría de casos, en todos los casos, por decirlo así, el coeficiente de determinación R cuadrado era mayor que 0.9596, pero que si analizábamos este coeficiente de determinación en viajes o en tramos de segmento de carretera plana, en pendiente prácticamente despreciable, este coeficiente era mayor. Y cuando era en subida o bajada, justamente este disminuía. ¿Por qué? Pues esto se debe a que existen factores bajo estas condiciones, subida o bajada, que pueden ser un poquito más relevantes utilizados por el mismo vehículo. Y de igual manera se observa para el coeficiente de calibración, que cuando tenemos en plano, pues tiene una distribución de tipo log normal, porque está distribuido hacia la derecha, y vemos que en subida, sobre todo, pues la variabilidad del coeficiente de calibración es grande, ¿no? Entonces, se deben considerar también este coeficiente cuando los viajes son realizados en promedio, en carretera de pendiente promedio, pues prácticamente nula. Finalmente, determinamos algunos de los parámetros característicos de los viajes monitoreados. Tenemos la velocidad promedio de todas las vías, que pues aquí quiero destacar es demasiado baja, comparada con, por ejemplo, con otros países. Tenemos el caso de Estados Unidos, en que estos vehículos circulan en promedio a 100 kilómetros por hora. Tenemos el corredor Medellín-Bucaramanga, que es el más rápido. Esto se debe pues justamente a que este corredor, por ejemplo, tiene una altitud máxima de 1.500 metros sobre el nivel del mar y una pendiente positiva promedio de apenas el 3%. Y el corredor Buenaventura-Bogotá, pues es el más largo, es el más lento, perdón, 31.10 kilómetros por hora de velocidad, y también es el que mayor consumo específico de combustible representa. Además de que, pues, justamente, ¿no? Su pendiente positiva promedio, ojo, es muy alta, es aproximadamente el 8%. Entonces, estos resultados concuerdan justamente con gobierno, ¿no? Pues que, bueno, aquí los asistentes colombianos saben que recién se inauguró el túnel de la línea, que justamente lo que hace es que los vehículos que circulan por esta vía, por este corredor, disminuyan su tiempo de desplazamiento. Entonces, pues nosotros concluimos que estos resultados obtenidos pueden servir justamente a gobierno para buscar identificar tramos de este corredor o de los otros corredores donde se puedan realizar obras similares, ¿no? Obras de mejora a la infraestructura vial. De forma muy similar tenemos el consumo específico de combustible kilómetro a kilómetro. Esto, pues, a través ya de la calibración que habíamos mencionado anteriormente, y vemos que aquí pasa algo como que contrario a la velocidad, ¿no? Tenemos que en montaña, en las partes donde está la cordillera, el consumo específico de combustible es levemente mayor que el consumo que cuando estamos en segmentos de carretera plana. Y como hablábamos que las emisiones fueron estimadas a partir del consumo específico de combustible, vemos que si graficamos las emisiones a través de un software de información geográfica, pues el comportamiento o patrón que tienen estos gráficos es prácticamente el mismo. Sin embargo, aunque por lo general no se trata de expresar este consumo específico de combustible en términos en función de su promedio, de su valor promedio, del valor promedio obtenido de los datos medidos, puede que este descriptor estadístico, este parámetro estadístico no resulte el más adecuado debido a que estamos en este caso comparando varios vehículos de diferentes tamaños, de edades, tecnologías, etcétera. Entonces, pues el siguiente ejercicio que hicimos fue justamente identificar un tipo de distribución conocida para esta variable, para esta métrica, que nos diga qué descriptor estadístico es el mejor, es el más adecuado. Entonces, cuando dibujamos un histograma de todos los datos obtenidos del consumo específico de combustible, veíamos que la distribución que mejor se ajusta, al menos visualmente, era la de tipo log normal de 3 parámetros. Pero, sin embargo, al realizar las pruebas de bondad de ajuste, esta hipótesis que pues viene de esta distribución era rechazada, cosa que nos llevó a poder estratificar o homogeneizar esta muestra, esta toma de datos, estos datos considerados para justamente confirmar nuestra hipótesis de que los datos provienen de este tipo de distribución
Y vimos que si consideramos el mismo vehículo en un mismo poste de referencia, si ustedes quieren considerarlo como coordenada geográfica, longitud y latitud, si los valores de consumo específico de combustible, tenemos justamente que los datos provienen de este tipo de distribución, de la 3 parámetros log normal, y que las pruebas de bondad de ajuste nos llegan a confirmar nuestra hipótesis. Por lo que concluimos que el mejor descriptor estadístico para este tipo para esta métrica es la mediana de la distribución log normal. Finalmente, procedemos a realizar el análisis respectivo del consumo específico de combustible respecto a varias métricas. Entre ellas tenemos el modo de operación según la velocidad. Y aquí lo que quiero destacar es, bueno, pues que si tenemos la métrica de la perspectiva vehicular o la métrica desde la perspectiva logística, el comportamiento de los dos es muy similar. Tenemos que a bajas velocidades el consumo es mayor, la dispersión es mayor, y pues justamente esto se debe también a que en estas condiciones los rangos de operación de los motores de los vehículos son variables, ¿no? En cuanto a RPMs, aceleraciones y desaceleraciones, muy asociados también, por ejemplo, a la pendiente positiva, a la conducción urbana, entre otros. Pero si vemos que cuando ya tenemos una velocidad más alta, a partir de los 55, 60 kilómetros por hora, este valor pasa a estabilizarse y pues vemos que no hay un patrón que nos diga a qué velocidad es mayor el consumo específico de combustible. Sin embargo, a bajas velocidades eso sí se identifica claramente. Lo siguiente que hicimos fue evaluar el efecto de la altitud en este consumo específico de combustible y lo hicimos de dos formas. La primera, pues consideramos el consumo específico de combustible del vehículo, de los dos tipos de vehículos analizados, los de configuración 3DC3 de 52 toneladas, que está acá en amarillo, y el de 32 toneladas, configuración 2DC2, aquí a la izquierda en azul. Entonces, aquí hay que destacar tres cosas. Uno, que desde la perspectiva vehicular, el consumo específico de combustible del vehículo más grande es entre un promedio un 15 a 20% mayor. Y dos, que el comportamiento del patrón del consumo específico de combustible según la altitud es muy similar en ambos casos. Y tres, la más importante, es que no hay una evidencia que nos diga que el consumo específico de combustible es mayor respecto a la altitud, conforme aumenta la altitud. Entonces, no se demuestra eso, lo cual justamente concuerda con modelos analíticos que tenemos en la materia de motores de combustión interna, que pues nos dicen que a ver, con los modelos analíticos que justamente predicen el desempeño de los motores, ¿no? Estos modelos pues también nos dicen que no hay una variación de latitud, contrario a lo que piensa la gente comúnmente, y yo también lo pensaba hasta hace poco tiempo, que pues a más altitud los vehículos consumen más combustible, que pues no termina siendo así. Pero sin embargo, cuando incluimos la métrica de capacidad máxima de carga, es decir, evaluamos el consumo específico de combustible en función de esta capacidad, litros 100 toneladas kilómetro, vemos que la diferencia del consumo específico entre los dos tipos de vehículos se invierte. Esto porque, pues, el vehículo chiquito tiene menor capacidad de carga, por lo que el vehículo más grande es mejor aprovechado para este fin, y pues ahí esa diferencia se ve como que invertida, ¿no? Y además se mantiene lo anterior, concluido anteriormente, que el patrón de comportamiento de las dos gráficas es el mismo y no hay una variación o algo definido que nos diga que a mayor altitud, mayor consumo específico de combustible. Posteriormente hicimos el mismo análisis con respecto a la pendiente de la carretera. Entonces tenemos que desde la perspectiva vehicular, la diferencia para el vehículo grande contra el vehículo pequeño sigue siendo la misma. El comportamiento también es el mismo en ambos casos, cómo va variando el consumo específico de combustible, pero lo que sí que aquí se tiene es que pues a mayor pendiente de carretera, el consumo específico de combustible va aumentando. Y esto es una razón de entre un 5 y 10% según en este caso, cada 2 puntos porcentuales de pendiente de carretera. Y que cuando incluimos la capacidad máxima de carga en el consumo específico de combustible, pasa lo mismo que en el caso anterior. El vehículo más chiquito, más pequeño, pasa a consumir más con respecto al vehículo más grande, pero sin embargo lo anterior se mantiene que conforme aumenta la pendiente de la carretera, el consumo específico de combustible va aumentando. Finalmente tenemos que evaluamos el deterioro del vehículo respecto a su uso, esto en función de la edad y el año modelo, y lo que aquí cabe destacar es que tenemos pues varios vehículos
La tecnología que identificamos acá como MF4 corresponde justamente al vehículo más pequeño, al de 32 toneladas, y estos tres de acá, el MF10, 14 y 17, corresponde a vehículos de 52 toneladas, 3 de este 3, y vemos que conforme la edad del vehículo o la lectura del odómetro recorrido, la lectura del odómetro registrada, el consumo específico de combustible tiende a mantenerse muy constante. Y si analizamos el modelo de regresión lineal, aparte de que tenemos una codeterminación, un coeficiente R cuadrado muy bajo en todos los casos, tomamos el p-value de esta regresión y vemos que justamente los predictores utilizados, tanto edad como odómetro, no son significantes. Pero sin embargo, sí cabe destacar que el vehículo más nuevo, los puntitos verdes, comparando con tecnologías similares más anteriores, pues vemos que tiene un consumo específico de combustible menor entre un 1.5 y 2% aproximadamente. Lo mismo sucede si evaluamos desde la métrica de logística de transporte, litros, 100 toneladas, kilómetro. El patrón, el comportamiento es muy similar y lo que aquí pasa otra vez es que pues el vehículo más pequeño pasa ahora a mostrar mayor consumo de combustible debido a su capacidad de carga. Entonces, como carga menos, el consumo específico de combustible es mayor respecto al otro vehículo, al vehículo con mayor capacidad. Y el p-value otra vez del modelo de regresión lineal debido a la baja correlación que existe, entonces también nos rechaza o nos dice que los predictores, tanto edad como lectura del odómetro del vehículo, no son importantes para la variación de esta métrica, que en este caso es el consumo específico de combustible. Finalmente tenemos el deterioro de la tecnología, el deterioro a través de la medición del factor de calibración de C sub F que mencionábamos, y vemos que aquí pues ya hay algo un poquito más representativo, ¿no? Vemos que en algunos casos, en un caso, por ejemplo, en de la tecnología 14 se mantiene prácticamente constante, lo mismo que sucedía con la métrica de consumo. Pero vemos que, por ejemplo, en el caso de la tecnología 10, este tiene ya una pendiente positiva muy notable visualmente y tiene una muy buena correlación. O en el caso de la tecnología 17, este disminuye contrariamente y pues, pero sin embargo su correlación también es muy buena. Y cuando vemos los p-values de estas regresiones lineales, justamente para esos casos que tenemos una muy buena correlación, los predictores utilizados resultan importantes para evaluar la variación, en este caso del coeficiente de calibración que mencionábamos, asocia los factores, evalúa los factores de las cargas adicionales asociadas al consumo específico de combustible. Entonces, finalmente llegamos a las conclusiones y trabajo futuro, que como les decía, hay mucho más por hacer de este proyecto. Como conclusiones tenemos, pues, pudimos determinar el consumo de combustible kilómetro a kilómetro en las diferentes vías del país, en prácticamente todos los corredores logísticos. Obtenemos que en promedio, bueno, que la mediana del consumo específico de combustible debido a, pues, a su distribución es de 60.3 litros 100 kilómetros o 1.16 litros 100 toneladas kilómetros según la capacidad del vehículo. Y ese es equivalente, como pues en Colombia, en Ecuador también lo conocemos, equivalente a 6.3 kilómetros por galón. Utilizamos el modelo físico de la dinámica vehicular para calibrar los datos reales medidos por el sistema de telemática y pues tenemos una muy buena correlación y un coeficiente de calibración cuya mediana es 1.4. Y las emisiones de CO2 también pues fueron estimadas a partir del consumo específico de combustible. Tenemos como mediana el 3.060 gramos cada 100 toneladas kilómetro. Resultados muy útiles a los administradores de la flota, pues que justamente que buscan reducir sus costos operativos, identificar estrategias de reducción, gobierno, pues para que puedan mejorar su infraestructura, como ya veíamos el caso del túnel de la línea, que así se implementen muchas más obras que mejoren la infraestructura, que disminuyan los tiempos de desplazamiento y por ende disminuir estos costos o el consumo específico de combustible. Y las autoridades ambientales, pues, den seguimiento. Vamos viendo cómo va evolucionando nuestras tecnologías, nuestros vehículos, las regulaciones que ponemos para ver si vamos cumpliendo las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que justamente nuestro factor de calibración, como les mencionaba, aísla el comportamiento humano de otros factores que influyen en el consumo específico de combustible. Este incrementa con la pendiente de la carretera y no como comúnmente se piensa con la altitud. Además que los resultados obtenidos a partir del sistema de telemática pues muestran evidencia de que el consumo específico de combustible no incrementa con la edad, que es algo que también comúnmente se piensa. Yo también lo pensaba hasta ver estos resultados.
Y pues se ve que los fabricantes al menos sí han ido, tenemos como que una pequeña evidencia de que tal vez los fabricantes sí van fabricando vehículos más eficientes en términos de consumo año tras año. Mucho trabajo por hacer. Quisiera yo evaluar el efecto, el desempeño de los diferentes conductores de estos vehículos. Tenemos, por suerte, los nombres de varios conductores durante varios viajes de los monitoreados. Estimar, trabajar en modelos de estimación de emisiones de otros contaminantes, NOx, CO, etcétera. Algo que ya me gana mucho la curiosidad es evaluar qué efecto tiene el túnel de la línea, cuánto ha disminuido el consumo de combustible en los vehículos que pasan por este corredor, el corredor Buenaventura-Bogotá, y evaluar la reducción debido al uso del túnel de la línea. Y pues eso sería todo, entre otras cosas. Como digo, hay muchas cosas por sacar de este trabajo. Les doy las gracias a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Pues estoy presto a la ronda de preguntas. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Oscar. Muy buena presentación. Pues me gustaría empezar con una pregunta del público que ya está en el chat, está elaborada desde Perú por parte de Willy. Dice que en la exposición se indica que no encontraste una relación entre altitud y consumo de combustible, pero ¿no será tal vez posible que el consumo de combustible tiene unas relaciones más fuertes con otras variables y la altitud como variable se oculta frente a estas otras variables? Por ejemplo, hubiera sido interesante medir cuál es el boost de presión del turbocompresor para ver la afectación de la altura. Ok, sí. Como decía, a ver, me voy a ir a la diapositiva de acá. ¿Dónde está? Es esta de acá. Sí. Aquí hay que tener en cuenta que cuando uno analiza, bueno, los resultados nos dicen que no hay que no tenemos ese efecto, que no se muestra, no hay evidencia de que hay un efecto de la altitud en el consumo específico de combustible, lo cual es muy lógico. Y si uno va al punto de que al modelo analítico, al modelo que analiza los motores de combustión interna, estos modelos lo que predicen, lo que sí nos dicen, es que disminuye la potencia de los vehículos, la mayor altitud, debido justamente a que menor cantidad de aire que ingresa, esa potencia se ve disminuida, el desempeño del motor disminuye, la potencia disminuye, etcétera. Pero pues justamente la relación aire-combustible que se mantiene, pues tiene que ser la estequiométrica, o si quieres, en este caso estos vehículos trabajan con exceso de aire, por eso tienen los turbocompresores, etcétera. La relación siempre se va a mantener, o sea, va a ser la misma, ya sea 0 metros sobre el nivel del mar, sea 2.500, sea 3.000 metros sobre el nivel del mar, y la proporción del consumo específico de combustible. Ojo que estamos hablando de consumo específico de combustible. ¿Por en este caso estamos diciendo litros por cada kilómetro? Por cada 100 kilómetros, ¿cuánto varía ese consumo? Y vemos que no hay esa variación, que no, efectivamente no existe esa variación si evaluamos desde esta métrica, ¿no? Lo que yo concuerdo, y pues va a ser lógico, es tal vez la potencia del motor sí va a disminuir, pero el consumo específico de combustible no. No hay un efecto claro que nos diga, no hay algo claro que nos diga que la altitud hace que el consumo específico de combustible sea mayor. Muchas gracias. Para eso se va conectado justo una pregunta que te tenía yo, entonces por eso me gustaría tal vez adelantarme un poco a dos preguntas del público. Pero mi pregunta es, esto es utilizando la métrica, como mencionas, de litros por cada 100 kilómetros. Y eso es una métrica muy dependiente de la velocidad del vehículo. Entonces, puede que la velocidad del vehículo sea de mayor impacto en esta métrica que el propio cambio de variación en temas de altitud. Entonces, ¿has pensado en considerar más bien la métrica de flujo de combustible como litros por hora en lugar de considerar esta que se ve tan influenciada por la distancia recorrida y velocidad del vehículo? Volvemos a lo mismo, Antonio. Es lo mismo. La relación aire-combustible tiene que ser la misma. Tiene que ser, o sea, la relación que se obtiene, el flujo de litros hora que tú mencionas, pues va a ser proporcional a la cantidad de aire que vaya ingresando. Entonces, no se ha considerado, es un buen punto como trabajo futuro, tal vez se puede hacer eso, lo podemos hacer, tenemos ya calibrados pues los datos segundo a segundo de litro por hora de combustible consumido, y pues se podría hacer, pero yo digo desde ya que los resultados van a ser muy similares.
Listo, bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta del público. Viene por parte de Moisés. Dice, buenos días. A pesar de que no cambia el consumo de combustible con la altura, ¿qué ocurre con la emisión de los contaminantes? ¿Se modificaría la proporción de contaminantes específicos, como dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno? ¿Esto es debido a tal vez a la saturación de oxígeno en el aire y consideras que a partir de la valiosa información que se obtiene al tomar datos con mayor frecuencia, alguna de las empresas de quienes se tomaron estos datos comenzarán a hacerlo? ¿O tal vez se planea hacer continuidad de este proyecto de otra forma? Listo, gracias Moisés por tu pregunta. Qué gusto que estés aquí en mi presentación. Sí, me voy con la parte de emisiones. Volvemos a lo mismo. La composición del combustible a 0 metros sobre el nivel del mar y a 2.500 va a ser el combustible que se vende en Colombia es el mismo en todo el país. O si quieres, pues es muy similar. Las condiciones de funcionamiento de la combustión del motor, pues es la misma. Exceso de aire, lambda mayor que 2, por ejemplo, lambda igual a 2. Entonces, en cuanto a las emisiones de CO2, al menos, ojo, estoy hablando de las emisiones de CO2, que pues son las que incluíamos en este trabajo, van a mantenerse siempre proporcionales al consumo específico de combustible. Y como ya vemos, justamente no hay ese efecto que pudiera o no tener la altitud con respecto a este consumo, y lo mismo va a pasar con respecto a las emisiones de CO2. Lo que sí va a pasar, lo que no te puedo responder, perdón, es respecto al NOx. Las emisiones de NOx, pues yo no me metí con eso porque ya son otra historia. Emisiones de NOx se forman durante la combustión, se forman debido a las condiciones que pasan dentro del motor, y pues esas no son de fácil predicción. Existen otras cosas que influyen en ellas y pues no te puedo responder qué pasaría con estas, pero sí sería justamente por eso yo lo puse acá como trabajo futuro. No sé si estuviste en la presentación de Fabio hace unos días del trabajo en modelo de emisiones de CO, NOx, etcétera. Y pues está también intentar trabajar con estos datos para poder desarrollar modelos que estimen las emisiones de NOx y pues posteriormente poder evaluar si hay o no ese efecto similar en este caso, o pues cuál sería la diferencia también. Y volviendo a lo demás, las empresas de telemetría no les interesa lo que, bueno, tal vez esté muy drástica esa conclusión, pero ellos lo que hacen es lo que les pide las empresas. Las empresas les dice, dame cuando mis conductores manejan mal, dime cuándo consumo más combustible, cuánto es el consumo de combustible del punto A al punto B, pero no creo que hay más que eso. Entonces, decir que ellos se van a poder a configurar su algoritmo para decir que se vayan entregando los datos de velocidad y tiempo, de velocidad y todo lo demás segundo a segundo, yo no creo que se haga. Para eso, pues, estamos nosotros los investigadores que nos damos ese trabajito y pues sacamos los resultados que nos gustan. Listo, Oscar, muchas gracias. Tengo acá dos preguntas elaboradas por Andrés Agudelo, de la Universidad de Antioquia. La primera dice, ¿cómo se llegó al ciclo o patrón de conducción y se discriminó por tamaño del vehículo? Empecemos por eso. Ok, sí. Voy a irme acá a la diapositiva del ciclo de conducción obtenido, que está aquí. Sí. Bueno, el ciclo de conducción fue determinado a través del método de Energy Based Microchips Method, que pues fue desarrollado también por miembros anteriores del grupo de investigación, que básicamente divide los datos analizados en función de microviajes y considera al consumo específico de combustible como al consumo de combustible como uno de los parámetros o parámetros característicos para su evaluación. Entonces, a través de este método fue determinado el ciclo de conducción que vemos en esta figura. Y dos, ¿se discriminó por tamaño de vehículo? No. En este caso fueron considerados los, los varios viajes, no recuerdo cuántos exactamente se tomaron por capacidad, más que nada por capacidad computacional, cuántos viajes exactamente fueron considerados para calcular el ciclo, pero se trató de tomar, o sea, las dos configuraciones de vehículos disponibles que estamos hablando son tractocamiones grandes, ¿no? Mayores a 15 toneladas, y pues de esa forma se determinó el ciclo de conducción.
Ok, continuamos con la segunda pregunta que dice, ¿el modelo de estimación de consumo instantáneo de combustible incluye explícitamente el efecto de la altitud sobre el nivel del mar y de la edad, es de raya recorrido acumulado del vehículo? El modelo, eh, a ver, me voy aquí al modelo. Voy a leer bien la pregunta nada más. O si tal vez Andrés lo puede refrasear un poco para simplificar. Sí, por favor, Andrés, si me puede por favor ayudar. Buenos días y muchas gracias por la presentación. Eh, yo quisiera saber si en este modelo que tiene en cuenta tantos parámetros físicos para la estimación del consumo instantáneo, se tiene en cuenta el efecto de la altitud sobre el nivel del mar y además también el efecto de la edad del vehículo, del recorrido, si de algún modo se tienen en cuenta esas variables. Ok, creo que ya quedó un poquito más claro. Como mencionábamos, el modelo dinámico de vehículo, yo supongo que usted lo conoce muy bien, muchos acá también sé que lo conocemos, lo hemos visto, incluye la pendiente de la carretera. Entonces, implícitamente, o bueno, explícitamente, la pendiente de la carretera está en función de la altitud y en función de la distancia recorrida, ¿cierto? Entonces, pues el modelo incluye justamente la altitud. Y lo otro, sobre el nivel del mar. Y la edad de recorrido acumulado del vehículo, pues los vehículos fueron monitoreados en sus condiciones normales de operación. Todos los viajes se consideraron según eso. Los conductores no saben que sus resultados están siendo presentados en este momento. Entonces, pues todo, o sea, todo fue considerado condiciones normales y pues todo eso, esos factores, la edad, el recorrido del vehículo están pues implícitos, por decir así, en el modelo, ¿no? Están ingresados en el modelo según las características de los diferentes vehículos. Perdón, Oscar, Sí, puedo sí, adelante. solo aclarar que este modelo no tiene en cuenta el efecto de la altitud ni la edad, y que por tanto en los resultados se debe de ver reflejado las variaciones de ese efecto. En los resultados que aparezcan deberían, deberían mostrarse si la altura o la edad tiene un efecto sobre el consumo, y solo resaltar que los resultados presentados corresponden a vehículos que se mantienen dentro de la vida útil, menos de 10 años, y en muy excelente estado de mantenimiento mecánico. Muchas gracias por las aclaraciones. Gracias, Doc. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta, si no tengo como un comentario que me parece relevante. Es la conexión sobre la presentación de la semana pasada del doctor Daniel Prato con la conexión de esta presentación. Recuerdo que al terminar la presentación, Daniel Prato comentó si es que no se ha cuantificado todavía el impacto en cambios de consumo de combustible, patrones de conducción o emisiones del utilizar ahora transporte de carga compartido. Y yo viendo que pues generalmente estos vehículos de transporte de carga tienen sistemas de telemetría, pues yo creo que sería muy fácil replicar o seguir esta metodología para poder cuantificar ese impacto de lo que están haciendo ya en lógica. No sé si consideras factible, Oscar. Sí, sí, claro, Antonio, pues todo, toda esa sugerencia, pues todo eso de Daniel, pues hay que seguir trabajando este proyecto, pues están involucrados directamente ellos. Pues, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Para poder cerrar con tiempo, son las 12 en punto hora México, entonces me gustaría agradecerles Antonio, a... ¿me permites un comentario muy rápido? Y perdón. Sí, sí, por favor. Primero, Oscar, te felicito porque te vi en Cuenca, en la Universidad de la SUAY, en el último encuentro que hicimos físico de relieve, y apenas tenías planes de hacer tu maestría, te vi, y verte ya en este momento con esto es un logro muy bueno, me alegra, te felicito. Muchas gracias, Jeremy. Y a tus directores, a Jenny, a José Ignacio y a tu universidad, deben estar felices allí Daniel y todos y compañía, entonces me alegra. Eh, nosotros tenemos ahora un reto, Oscar, en Colombia, que es determinar factores de emisión para el gobierno colombiano, por los compromisos que tenemos en los
digamos, convenios marcos que ha firmado Colombia de cara a compromisos como COP21 de París, bueno, etc. Claro. A mí me parece muy interesante tu trabajo. Acabas de mostrar una cosa muy valiosa que yo no la había considerado, que era que el consumo no cambiaba con la altura. Yo, como igual que tú, yo pensaba que sí. Pero yo sí tengo mi certeza, no sospecha, pero certeza de que las emisiones sí cambian y no el CO2, porque el CO2 va directamente relacionado al combustible, eso está claro, pero sí las demás emisiones. Y eso para comentar la pregunta que te hizo Oscar. Ahí mandé 3 artículos que hemos hecho en trabajos previos, pero evidentemente el contenido de oxígeno afecta a cualquier sistema térmico. Basta con que tú empieces a subir sobre el nivel del mar para que notes la diferencia. Y por eso tienen ustedes ese campeón que se llama Carapaz, que ahora nos está poniendo a sufrir a los colombianos. Siquiera ahí, porque en fútbol no damos. Efectivamente, entonces sí que para determinar factores de emisión definitivamente habría que contemplar la variación sobre el nivel del mar, además de la pendiente. Si alguien quiere decir lo contrario o me quiere contraargumentar, me encantaría, por favor, escucharlo. Muchas gracias. Gracias, John Ramiro, por su comentario, por su retroalimentación y pues yo también a la orden, a lo que se necesite, pues estamos ahí para seguir trabajando en esto. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo descargados los artículos que compartió John Ramiro. Les haré llegar también a través de la red Relieve por WhatsApp. Cualquier persona que los solicite también nos puede contactar y les hacemos llegar los artículos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Voy a tratar de cerrar ahorita la sesión por cuestiones de tiempo. Vi que la conversación da para largo, pero les agradezco a todos. Y sin más que agradecer y damos por cerrada la sesión y que pues tengan una excelente semana.